¿Hay que estudiar el Gita cada día? La respuesta es tajante, sí. Sí, debes estudiar el Gita cada día. La constancia es clave a la hora de aprender el Bhagavad Gita. Por ello debes incorporar su estudio en tu práctica diaria, en tu sadhana. Sigue este buen consejo de Swami Vivekananda, que no lo conozcáis, es este Swami de aquí. Y decía, la forma más adecuada y potente de sadhana, de práctica, es la síntesis de los cuatro caminos del yoga: acción, meditación, devoción y conocimiento. En la mente hay tres defectos. La impureza debe eliminarse mediante la práctica del karma yoga, la divagación mental debe eliminarse mediante la adoración y el velo de la ignorancia debe ser eliminado mediante la práctica del jnana yoga, del conocimiento. Y sólo entonces es posible la autorrealización. Interesante reflexión de Vivekananda. Es decir, con el estudio del Gita estás desarrollando tu parte jnana de conocimiento de tu sadhana y te permitirá ir eliminando progresivamente tu ignorancia. Siempre, y eso es muy importante, que sepas incorporar estas enseñanzas en tu vida. Es decir, avances en la realización y en la discriminación, como iremos viendo, lo que en sánscrito se llama vijnana. El concepto místico Om Tat Sat podría ser traducido como lo infinito es la verdad, es decir, la realidad absoluta, sea como sea que le llames. Om es la única realidad, es el triple nombre de Brahman. Y Krishna nos explica en el Gita el significado de Tat. Y dice Krishna, pronunciando Tat y sin el deseo por los frutos de los diversos ritos de sacrificio, austeridad y caridad, es realizada por aquellos que buscan la libertad. Este sacrificio del conocimiento en terminología del Bhagavad Gita que una persona realiza al estudiarlo es considerado como sat. Y también Krishna nos dice, la constancia en el sacrificio, la austeridad y la caridad se llama sat. Y todo el trabajo para conseguir esos fines también es sat. Estudia cada día el Gita en un lugar solitario, sin perturbaciones externas, y medita sobre cada uno de los versos. Practica también la moderación, tal y como nos aconseja Krishna en el verso 16 del capítulo 6, cuando dice, oh Arjuna, en verdad el yoga no es para quien come demasiado o se abstiene de comer, ni para quien duerme demasiado o no duerme lo suficiente. Es decir, esta moderación en sueño y comida que nos aconseja Krishna debes practicarla en tu estudio del Gita. Ni estudies demasiado, ni dejes de estudiar cada día. Así es que enfoca el estudio del Gita bajo esta visión Om Tat Sat. Reserva un momento cada día para leer, recitar y reflexionar sobre estos versos y vuélvelos a leer una y otra vez durante toda tu vida. En cada nueva lectura descubrirás nuevos significados. Además de la lectura de los materiales de estudio de los capítulos del Gita, podrás escuchar la recitación de cada uno de los 700 versos en español o también cantado en sánscrito y recitado en español por mí. Así te ayudarán a memorizar los principales versos del Gita. Y no olvides que cuando estudies el Gita, tal y como Krishna nos avisa, tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga.